La rebaja de la deuda de Pemex que anunció la calificadora Fitch es otro hielo en el enfriamiento que registra la economía mexicana. La baja, la disminución o la moderada desaceleración que experimenta la economía mexicana es uno de los principales frentes para el nuevo gobierno que vamos a estar viendo cómo se manifiesta a lo largo de 2019. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía y le agradezco que esté con nosotros en este programa. Si me acompaña, vamos rápido a ver esta información para arrancar directamente aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Y le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas. Vamos pues para arrancar aquí con nuestro debate de esta tarde. La calificadora Fitch redujo su valoración sobre Pemex, la principal empresa productiva del Estado, y ahora queda por saber sobre las perspectivas para la economía mexicana. El gobierno de López Obrador anunció desde que empezó el año que el crecimiento de 2019 será moderado en niveles ligeramente inferiores a los últimos años del sexenio anterior, aunque superior al primer año del gobierno de su antecesor Peña Nieto. Las autoridades financieras y empresarios señalan que el gobierno debe mejorar las condiciones para la confianza de la inversión. En ese marco, preocupa la conflictividad laboral en la frontera, con la huelga de maquiladoras en Matamoros y el impacto económico de los bloqueos de la CENTE a la infraestructura de Michoacán y Oaxaca. Posiciones. 1. El presidente López Obrador condenó la hipocresía con la que han actuado algunas calificadoras que emiten notas negativas sobre la deuda de Pemex. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex, denunció tras la baja de calificación de Fitch. 2. En 2018, el Producto Interno Bruto reportó un incremento promedio anual de 2.0% contra 2.34% del año anterior, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. 3. El Banco de México dijo que es particularmente importante que se impulse la adopción de medidas que propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión y una mayor productividad en su programa de política monetaria para 2019, publicado este miércoles. La entidad monetaria agregó que prevalecen elementos de incertidumbre interna sobre la efectividad de las políticas públicas para dinamizar la inversión y propiciar mayor crecimiento, poco después de conocerse que la economía mexicana se desaceleró ligeramente en 2018 al avanzar un 2% interanual, según datos preliminares. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un día de noticias económicas. Tuvimos desde ayer la noticia sobre la rebaja de la calificación de deuda de Pemex, las reacciones que ha habido al respecto, tanto del gobierno como de los empresarios. Hoy también la Fed anunció allí en Estados Unidos que va a mantener las tasas de interés y, junto con todo esto, noticias sobre el creciente número de señales que indican que la economía mexicana está enfrentando una moderada desaceleración, por ejemplo, medida a través del incremento del desempleo que se registró el mes pasado, pero no el único. Vamos a entrarle a ver cómo está afectando estas noticias, cómo pueden incidir en el desarrollo de la actividad económica, que es sin duda el principal frente que va a tener que afrontar el nuevo gobierno en su primer año. Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer de verdad tenerte aquí. Sí. ¿Cómo estás? Bien, Fausto? Pepe. ¿Cómo estás tú? Tranquilo, todo bien. A ver, pero lleno de noticias económicas y tú seguramente has estado dándole a la cabeza todo el día, tratando de escudriñar cómo nos va a impactar todo este, digamos, universo de variables que están moviéndose. A ver, creo que el tema tiene que ser mucha prudencia, pero eso sí, siempre tienes que ser prudente en un cambio de gobiernos.
y es una, digamos, si lo pones en el contexto, es una variación, siempre ha sido una constante que todo cambio de gobierno le saque, el país crece menos. No a los niveles que pasó, por ejemplo, cuando el presidente Calderón le entregó al presidente Peña, que tienes un crecimiento del 4 y bajaste al 2. O sea, 50%. La curva de aprendizaje fue bestial, por ponerlo suave. Con ¿no? una pendiente, digamos, pronunciada. de Fox a Calderón no fue tan pronunciado. Muchas personas de los equipos económicos más o menos permanecieron, o se siguió con una, no inercia de gobierno, pero sí con el gasto, se preparó desde antes. Entonces, sí tienes elementos claros, siempre un cambio de gobierno, la gente sale y entra, siempre se acelera. Yo, aquí las expectativas hemos visto que van desde del 1 hasta quien dice que vamos a crecer al 2%. Ves alrededor todas estas señales que a veces son encontradas, a favor, a veces en contra, pero sí creo que el ambiente sí es de mucha incertidumbre o de mucha precaución. A ver, pero a ver, estás viendo una actitud prudente del gobierno, estás viendo una incertidumbre interna derivada de la falta de prudencia o de factores externos que están generando incertidumbre que el gobierno no está pudiendo controlar, digamos. Mira, por ejemplo, el caso ¿dónde concreto está el que ahorita acento? está, digamos, el día de hoy de moda, que es lo de Pemex, le truena, por decirlo así, al gobierno actual. Creo que han echado ganitas en las señales que han mandado, digamos, no Para de certidumbre tranquilizar. económica. O sea, creo que ahí sí ha habido errores, por ejemplo, desde lo del aeropuerto, lo del tema de las comisiones bancarias, que no prosperan, pero son cosas que alertan o mandan señales negativas a los mercados cuando empiezas a intervenir en la economía de esta manera. También lo de los precios de garantía, y vas sumando, y todo te da una narrativa de un Estado, un gobierno mucho más estatista y mucho más intervencionista en la economía, lo cual los mercados no premian o no lo ven con buenos ojos. Y no es porque manden, simplemente dicen, eso va restringiendo la libertad económica, la libertad de empresa, ¿no? Y va restringiendo muchas variables, y entonces pues, la inversión se empieza a echar para atrás. Lo de Pemex yo creo que es un tema que sí hubo 2, 3, creo, por ponerlo bien, no afortunadas intervenciones, digamos, de gente de Pemex en los mercados internacionales, en concreto La en las visita visitas. que hicieron a Nueva York, ¿no? Yo creo que eso también te va mandando una señal. Al conocer a los equipos, se ponen sensibles, no ven a lo mejor el currículum o la gente con experiencia que puede llevar la empresa. No confían en la dirección de Pemex. Probablemente, pero también hay que ser un poco justos y críticos. Probablemente pasó lo mismo hace 6 años con el presidente Peña, era un equipo muy novato. Sí. Entonces, pero la señal del gobierno, la narrativa, te alcanzaba para cubrir probablemente ese tipo de señales de que decías, bueno, a lo mejor no, la administración no se ve tan robusta, pero la señal era contundente. Y recordemos lo que te estoy diciendo, viene de crecer del 4%, la deuda de Pemex estaba a la mitad, la producción de petróleo estaba en esos niveles en 2.5. Hoy el gobierno del presidente López Obrador recibe una empresa al doble de endeudada, tiene más de 100,000 millones de deuda, una baja una producción de petrolera 1.7, brutal. el tema del huachicol, que si fue un error, Corrupción digamos, de en la estrategia, que si fue el tema de no la importación del crudo ligero, que no las gasolinas, pero el crudo ligero, por lo cual Tula y Salamanca no podían funcionar. Todo eso te funciona un cóctel que, si no es completamente responsable del gobierno entrante, sí le echaron ganitas o le están echando ganitas a la forma en que se están detonando este tipo de variables. Digamos que ese es el contexto y explica un poco a dónde hemos llegado. Ahora, hay un tema que es y cómo algunas de estas medidas que se han anunciado ahora, y estamos recibiendo al presidente del IMEF, Fernando López Bacar. Fernando, ¿cómo estás? Un placer preguntarte, de recibirte, Hola, digo, Fernando, y también ¿cómo preguntarte estás? las dos cosas. Y lo que está sobre la mesa, un poco acabamos de ver el contexto, es, a ver, cómo un anuncio como el de la reducción, la rebaja de la calificación de la deuda de Pemex puede afectar a el desempeño de la economía mexicana. Decíamos en un principio que hay señales de desaceleración, y al mismo tiempo estoy viendo las reacciones de los empresarios diciendo, a ver, nos preocupa que esto se vuelva un elemento que contamine a la deuda pública y a la deuda privada. A ver, ¿sí existe eso o estamos un poco alarmistas? No, sin duda existe una vinculación entre la deuda de Pemex y la deuda soberana. Evidentemente los mercados toman como un aval moral al gobierno federal sobre la deuda de Pemex, y esto, en un dado caso de que Pemex pudiera caer en un default sobre su deuda, pues evidentemente tendría que venir el gobierno federal al rescate, comprometiendo no solamente el tema del presupuesto de egresos de la federación, sino que muchas otras partidas que podrían poner en jaque la economía mexicana.
Cuando viene una disminución de la calificación a la deuda de Pemex, pues hay una preocupación de los mercados de que en primera instancia incrementa el riesgo, evidentemente. Pero no solamente eso, hay muchos fondos que tienen una restricción para invertir en calificaciones que estén de un grado para abajo, y entonces esto les hace que no solo que crean en México o no crean, sino que de manera automática tengan que retirar su dinero, el dinero de sus inversionistas, y llevarlo a inversiones mucho más seguras por la propia configuración del portafolio de inversión del fondo. Ahora, hay una cosa que, a ver, nos gustaría entender. Por un lado, tenemos sí a la calificadora FIC diciendo rebajo y casi pongo la deuda al borde del nivel de especulación, que me imagino que está cerca del pues digamos de con una la perspectiva insolvencia, negativa, de la ¿no? insolvencia. Pero tienes otra calificadora, Moody's, que dice, a ver, yo me mantengo, no me voy a meter ahorita ni voy a descalificar. Es una nota también de hoy. Y tienes a un presidente que sale y dice, a ver, ustedes, ninguna de las dos es infalible, y incluso creo que sugiere que al usar el calificativo hipocresía, pues que manejan la información, digamos, de manera sesgada. Ayúdanos a entender esto. A ver, Pepe, las calificadoras de las que estamos hablando son calificadoras renombradas a nivel internacional y que viven de un prestigio, evidentemente, de la trayectoria que tienen. No quisiera yo poner las manos al fuego por absolutamente nadie, ¿no? Pero lo que sí quisiera yo decir es que hay una trayectoria que avala los análisis y la capacidad técnica de estas calificadoras, y déjate de eso. Hay un mercado que toma decisiones con base a los análisis de estas calificadoras. O sea, eso quizás es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Independientemente de cualquier caso, hoy la señal que reciben después de lo de FIG es lo que tú decías un principio: o se incrementa el precio del crédito, del financiamiento, o incluso salidas de inversores. ¿Estoy en lo correcto? A ver, sin duda. A ver, bueno, lo que están diciendo en términos terrenales, Fitch, tú tenías un alumno que tenía desempeño bueno, de 8, ¿no? Pues andaba ahí Pemex, y lo que te acaba de decir es, está en 6, es de panzazo y pareciera que está para abajo, ¿eh? Uno más y esto es reprobado, ¿no? Lo que dice Moody's es, vamos a decir que está en 8, pero ya lo estoy viendo como que está echando, sí, pero puede ser que, ¿no? Le voy a observar un poquito más. Entonces yo creo que sí, yo creo que el tema ahí de las declaraciones del presidente, o sea, sí no abonan, porque la descalificación de parte del jefe del Ejecutivo a instituciones que, bueno, México, digamos, les da lo mismo, o sea, pues, ellos califican a nivel mundial, no es que tengan un interés electoral o de apoyo de la teoría de la cosa, pues están haciendo su chamba como lo han venido haciendo todos los gobiernos, o sea, de México y fuera de México. El llamar tampoco contribuye, por eso, a ver, pues no es un tema de calificativos, es un tema de la señal que están mandando, y vuelvo a eso. Yo creo que el presidente, en vez de decir este tipo de reacción, la preocupación de, no es tampoco lo que decía ahorita, responsabilidad completa de este nuevo gobierno. Pemex ya venía, e incluso el gobierno ya había advertencias desde el año pasado, y creo que lo analizamos aquí, lo vimos, la posibilidad de bajarle la calificación, o al menos. Ahí es interesante. ¿Qué de esta rebaja de calificación puede ser responsabilidad de las autoridades de la pasada administración y qué de esta es responsabilidad de las actuales? No, a ver, yo creo que es una combinación de ambas, ¿no? Como bien dice Fausto, la trayectoria de la deuda, el nivel de producción ¿No es achacable al gobierno actual? No, se puede decir que en 45 días cambió la tendencia, ¿no? Sin embargo, el gobierno actual pudiera haber mandado una señal diferente a los mercados, incorporando a Petróleos Mexicanos una estructura con una mayor capacidad técnica, experiencia probada, que le diera cierta confianza a los mercados. Y dentro de los mercados voy a incluir a las calificadoras, que si bien no son inversionistas, pero son actores del mercado. Entonces, para decirlo en palabras claras, hipócritas o no, el mercado los escucha, ¿no? Sí, da igual, entonces reacciona. Da igual su moralidad, incluso. El adjetivo que le pongas. No estoy diciendo que sean morales o amorales, nada más. Lo que estoy diciendo es que, independientemente del adjetivo que le pongamos, los mercados los escuchan y reaccionan en consecuencia. Punto. Sí, ya más allá de
medio bonito, medio feo, lo que Esto quieras. además se da en el contexto, voy a tener que hacer una pausa, pero regreso. Hoy el Banco de México, también en uno de sus informes sobre perspectivas 2019, dice dos cosas puntuales. Es particularmente importante, le recomienda al gobierno poner atención en los mensajes y los incentivos para la inversión, y vuelve sobre su mismo tema. No le parece que sean absolutamente convincentes las políticas que está llevando a cabo y los mecanismos para tratar de consolidar o dar certidumbre a la inversión. ¿Cómo vamos a combinar esto en las perspectivas de una desaceleración en 2019? Regreso con ese punto. Estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutitos, y aquí de vuelta, siga con nosotros. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas, estamos hablando de la economía mexicana, las noticias económicas que han impactado, algunas malas noticias como lo de Pemex, pero sobre todo el impacto que pueden tener sobre la desaceleración. Y antes de irme al corte, Fausto Barajas, Fernando López Macari, presidente del IMEF, me quedé con el tema de lo que dice el Banco de México. Necesitamos señales y necesitamos mensajes claros que alienten la inversión. Esto también tiene que ver con la, digamos, con la conducta que está teniendo el gobierno. ¿Lo está logrando o no? A ver, sin duda, todo este juego de los mercados y de captar deuda, capital, inversiones, tiene que ver con la generación de confianza. Pensemos en nuestras casas, que nuestros amigos televidentes quieren darle dinero a alguien prestado o quieren invertir en el negocio de alguien. Evidentemente ese alguien tiene que generar un ambiente de confianza en el orden de su gasto, en la disciplina, en la aplicación de los recursos, para que pueda tener acceso a mi dinero. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es privativo de Pemex, del gobierno federal, del aeropuerto de la Ciudad de México, no es privativo de ninguna de las inversiones que estamos hablando en infraestructura, ¿no? Ahora bien, si no mandamos señales a los mercados de confianza, de que podemos invertir en México, de que las personas que van a invertir esos recursos son personas preparadas, de que el plan de negocios, principalmente de una empresa como es Petróleos Mexicanos, que presenta signos de quiebra técnica, tiene o signos no... de quiebra técnica. Sí, tiene o no un plan viable de recuperación, lo cual podría suceder, ¿ok? Si yo no tengo confianza y yo inversionista no tengo confianza y los que están del otro lado no me generan confianza, pues mi dinero no va a estar con ellos. Pero fíjate qué complicado, voy contigo, Fausto. Particularmente importante generar esta clase de mensajes. Pero tengo, por ejemplo, los mensajes que lanza Hacienda. Ahí el subsecretario de Hacienda dijo, es una mala noticia la rebaja de la calificación de Fitch. Al secretario de Hacienda le atribuyen serenidad y prudencia y además un presupuesto que todo el mundo ensalzó porque favorece la estabilidad. Y al mismo tiempo tienes un presidente que sale y dice, oigan, no, ustedes no son infalibles y no, un poco no les creo. A ver, ¿dónde están? Hay como demasiados mensajes encontrados. Súmale eso incluso, por ejemplo, lo que sale hoy a decir el Instituto Mexicano del Petróleo. No es viable uno de los proyectos con los que el presidente quiere dejar su legado, como es la refinería de Dos Bocas. ¿Cuál de todas esas señales, unas digamos más cercanas a lo que esperan que otras, son las que leen los mercados? No, bueno, las señales son claras de inconsistencia y los mercados son muy sensibles a la contradicción. Lo que tú estás viendo es mensajes encontrados, la inversión lo que hace se repliega, pues dice a ver cuál es. Y aquí hay ¿No hay posibilidad de leerlo de otra manera? No, a ver. O sea, decir, bueno, pues una cosa son declaraciones políticas y otras son declaraciones administrativas y reales. Una cosa es, como decían, la cosa es la campaña. Y lo que hacen en campaña y todo el mundo dice, bueno, está bien esto. Pero ya, por ejemplo, o sea, no es menor que un presidente salga de hipócritas, a ver, espérate, pues es el jefe del Estado, es el Ejecutivo. O sea, ponle en otro contexto. Inversionistas que de repente reclaman y vamos a quitarle lo moral que le encanta al presidente, digo, ¿no? Poner en buenos y malos a todos, ¿no? Si haces esto es bueno, si no lo haces malo. Y reclama legítimamente su derecho y a lo mejor tú dirías, oye, se están pasando. Bueno, si ellos tienen un contrato, es como los del aeropuerto, si mañana demandan todos los que tienen en el aeropuerto contratos y perdemos hasta la camisa, que digo, como gobierno tienes que pagar, oye, si así estaban los contratos, tienes que respetarlos y sales y les atizas desde el presidente de la República
mensajes de hipócritas, tú te volteas y dices, oye, ¿eso qué significa en términos de Estado de Derecho? ¿Qué significa en términos de mis garantías? Entonces, pues aquí es clarito, o sea, sí tienes que mitigar. Por eso también, a ver, es como muy... Pero fíjate, ahí tienes otro buen ejemplo, incluso el caso del aeropuerto. A ver, hubo incluso noticias acerca de que sí habría demandas por incumplimiento del contrato. Hasta donde yo sé, todavía no se han presentado, mucho menos pero no está resuelto. el cúmulo. No, pero además, peor que eso, se sigue construyendo, ¿no? Sí, nos ha cancelado de manera definitiva, pues, O sea, de a manera ver, oficial. ¿cuáles son? ¿Qué hay que leer y qué no? No, ¿Qué, bueno. qué leen los mercados? Yo contestando a tu pregunta, lo que me parece es que hay una falta de comunicación adecuada de las estrategias del gobierno federal. Y quiero decirlo de esta forma porque vamos a poner como ejemplo el combate al robo de combustible al huachicol, ¿no? Si este combate del robo de combustible al huachicol tiene un efecto en las finanzas de Pemex, que en teoría lo debe de tener porque pues evidentemente estás combatiendo el robo y entonces estás generando mayores ingresos, mayor control, Claro, etcétera. claro. Pues hombre, eso se debería de vender de la misma forma que se vende lo positivo, que se vende lo negativo, ¿no? Entonces, esto debiera de utilizarse como también una forma de generar confianza en los mercados. Confianza en que, señores, no vamos a hacer esto, pero sí vamos a hacer esto y esto va a tener repercusiones positivas en la economía de esta empresa y esta empresa con esas repercusiones positivas va a ser capaz de hacerle frente a sus obligaciones financieras. Pero ese mensaje no está. A ver, es curioso. Un presidente que es reconocido por su capacidad de comunicación, de ser un buen comunicador, al mismo tiempo que han demostrado desde el momento, desde la época, desde el periodo de transición, tratar de tener, digamos, una mejor comunicación con los mercados y con los empresarios. ¿Por qué ahí no? Pero ojo. ¿Por qué ahí no? O sea, ojo, porque también gran comunicadores de la perspectiva de quién, de los medios, y dicen, bueno, sí, a ver, es un presidente que le gusta estar cerca y a lo mejor la gente agradece que oyes al presidente comunicando, pero comunicando lo que él quiere, como quiere y sin datos, y la gente lo ve. O sea, ven a un hombre, que es el presidente, que sale diario, se levanta temprano, lo ven trabajando, ¿no? Eso no es diferente, pero también tiene un gran riesgo, ¿eh? Porque él se ha vuelto el comunicador y el vocero. Casi único. De guerra, económico, de todo. Solamente que sin datos. Y a veces fustigando. Entonces, los mensajes son clarísimos. Cuando tú mandas un mensaje desde el presidente del Ejecutivo, todos los días, sin datos y fustigas, pero por otro lado te dicen, perdón, los mercados dicen, bueno, pues el presidente del Ejecutivo es el jefe de todos, pues si está diciendo eso, pues es que va para acá, y ya pasó. Decían, a ver, ¿qué pasó? En su momento en la transición, ¿no? Poncho Roma se juntaba con todos los empresarios y decía, el aeropuerto va porque va. Y de repente, sopas, ¿no? Va. Ya no fue. ¿Quién es el que está diciendo las cosas que van a ocurrir? El presidente. Entonces, cuando ves, dices, oye, es que por acá no. La voz que está mandando el vocero económico del gobierno ha sido el presidente. El vocero el presidente de todo. está teniendo una sobreexposición. A ver, ¿y eso cómo repercute, por ejemplo, a los que tienen la interlocución con los mercados? Básicamente la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pues el mismo Pemex. Yo creo que la Secretaría de Hacienda tiene buenos interlocutores. Prueba de ello fue la recompra de los bonos del aeropuerto de Ahí Ciudad está de una México. buena noticia. Es sí una buena noticia que se manejó adecuadamente. Incluso la colocación de deuda de hace un par de semanas. Incluso la colocación de deuda. O sea, hay buenos interlocutores en la Secretaría de Hacienda. Lo que no estoy viendo es la conexión entre la estrategia de la Secretaría de Hacienda y la política económica y el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí donde se debe de conectar, como bien decía Fausto, de trabajar en equipo, ¿no? Y dejar que la Secretaría de Hacienda sea la que mande las señales a los mercados, dejar que el Banco de México sea la que opine sobre la estabilidad de la moneda y la perspectiva económica del país, dejar que cada uno de los actores que en teoría son capaces técnicamente de llevar a cabo su función, haga su función. Pero si yo en el equipo de 11 jugadores de fútbol quiero ser el portero, el defensa, el medio y el delantero. Y el que vende las palomitas Sí. y cobra las entradas, pues está canijo. ¿Y cómo? O sea, a ver, ¿No? entonces estarían coincidiendo. Parte de la bronca de la falta de comunicación o de las tensiones que prevalecen con los mercados es que la política económica y el discurso político están teniendo opiniones encontradas. No, a ver, lo que decíamos, el presidente está saliendo a hacer vocería de todo. Entonces,
se vuelve lo que está diciendo Fernando, que pasó con Hacienda, lo que se está haciendo apagando incendios que se generan por la comunicación. A ver, y en un país, si te echas tantito para atrás, de instituciones, cada una tiene su función, su rol y su credibilidad, porque generan información. Los presidentes, yo creo que en un país de instituciones, también guardan ese respeto y dejan como última, ¿no?, salida su voz también para no desgastarse en el día a día. Y para eso tienes instituciones que has construido, pues las instituciones para eso sirven. Lo que hoy está ocurriendo todos los días con las conferencias es que se habla de todo, se pregunta, se sueltan mensajes que obviamente pues, los mercados, los tomadores de decisiones, los que invierten, y eso se traduce en los grandotes, hasta el chiquito, pues, ¿no? Cascadea eventualmente, dicen, si dijo esto el presidente, el grande no invierte y el de abajo también se pone precavido y entonces esto impacta en el empleo, pues se vuelve una cadena. Claro. Y ese es, por ejemplo, lo que me preocupa y que el tema central, digamos, del programa es saber, y todo esto, de qué manera nos afecta en mayor o no mayor desaceleración de la economía. Ya hay algunos signos que incluso el propio Banco de México, leía Jonathan Heath dando algunos puntos, desempleo, y mencionaba otra variable que hay que seguir. ¿De qué manera todo esto está incidiendo o puede incluso agravar o aumentar la desaceleración de la economía mexicana? Regreso con eso, estamos en Opiniones Encontradas, 2 minutos de corte y volvemos. Siga con nosotros. De regreso en Opiniones Encontradas, gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo está afectando todas estas, digamos, discursos políticos, anuncios, calificadoras, etcétera, sobre la desaceleración económica en el país? Además, en un contexto internacional, lo platicábamos en el corte, Fernando López Maccari, presidente del IMEF, muy complicado. Incluso la Fed hoy decide mantener la tasa frente a las expectativas de un menor crecimiento en Estados Unidos. Sí, la posibilidad de que la Fed incrementara la tasa el día de hoy era prácticamente cero, los mercados ya la daban por descontada, pero lo que yo decía en el corte, Pepe, es que no podemos analizar a México de manera aislada por los fenómenos domésticos que están sucediendo en el país. México es una de las principales, una de las 20 economías más importantes del mundo y está inmersa en una dinámica economía internacional en donde los riesgos geopolíticos son cada vez más influyentes en las economías y en los mercados. Y tenemos el government shutdown de los Estados Unidos. Sí. Que tiene una implicación económica que no hemos podido cuantificar todavía, pero que evidentemente va a traer una desaceleración en Estados Unidos y que eso va a tener un efecto en México porque México crece de manera inercial a lo que crece Estados Unidos. Tenemos la guerra con China que ha estado imponiendo, Estados Unidos-China, que ha estado imponiendo aranceles a las materias primas chinas y ha estado incrementando el costo de las empresas americanas, que sus reportes en bolsa están siendo menores, sus utilidades reportadas en bolsa están siendo menores a lo esperado. ¿Okay? O sea, va a haber, digamos, una posible recesión en Estados Unidos, sí o sí, a final de este año o próximo. Hay señales de sobrecalentamiento en la economía americana. No podemos, o sea, llevamos 10 años de expansión económica en Estados Unidos cuando estos ciclos duraban típicamente 5 años. Entonces, la preocupación de los analistas es cuándo va a terminar este proceso y cuándo va a empezar la desaceleración. No estamos hablando de una recesión, no estamos hablando de una crisis, estamos hablando de una desaceleración económica, que evidentemente México no es exenta de eso. Sí, pero no estoy viendo un planteamiento de parte del gobierno mexicano respecto a esas frentes externos. El problema es que la verdad, hasta donde yo alcanzo a ver, desaceleración, que es un menor crecimiento, no necesariamente una recesión. Sí. Eso sí se ve ya, ¿no? Se ve muy claro. Un menor crecimiento, ¿no? Ya la recesión ha aumentado la probabilidad de una posible recesión, ¿no? De todas las encuestas que hacen. Pero eso es también cómo te agarra parado en México. Lo vivimos en la crisis del 2009. Ajá. ¿No? La peor crisis que ha experimentado la humanidad o el mundo desde que tengan datos, desde el 29. Desde la del 29. Y México cayó, pero no estaba mal para los indicadores, estaban bien. Cayó el 6% más o menos al año siguiente, pero fue una crisis global brutal. Total. Y México al año siguiente pudo revertir porque estaba parado, los indicadores de deuda estaban bien, eso permitió al gobierno en su momento, ¿no?, abrir la llave, ir al Congreso y pedir que se aumentara el déficit público. Se hizo una política contracíclica inmediatamente de expandir el gasto público porque tenías ya las capacidades, estás a mitad del gobierno, ya tenías capacidades de ejecución. Vaya, permitió. El tema es
¿cómo te puede agarrar esto en un cambio de gobierno ver, y además, con las señales que estamos viendo? Y además ya con señales internas. Ahí está, por ejemplo, también el ajuste del crecimiento de parte del Fondo Monetario Internacional, y ustedes también traen, digamos que un ajuste en las expectativas de crecimiento para el país este año. Sí, nosotros realizamos una encuesta en el Comité de Estudios Económicos cada mes, más de 32 economistas, entre los que hay subgobernadores, ex subgobernadores del Banco de México, ex gobernadores del Banco de México, las principales calificadoras, los principales economistas en jefes de los bancos. Nuestra encuesta de estudios económicos demuestra la media de lo que todos los encuestados están esperando. Y lo que reflejó nuestra encuesta en el mes de enero es que disminuyó de 1.8% la perspectiva de crecimiento para nuestro país a 1.7%. Entonces, lo que también se está manifestando, no solamente en la encuesta de estudios económicos. O sea, la del FMI no es la más baja. No es la más baja. Y les advirtió el propio mandatario que pueden equivocarse. Todos podemos equivocarnos. No va a ser. Todos podemos equivocarnos. Una encuesta y una perspectiva es justamente eso. Y hay más posibilidad de equivocarse en enero que en diciembre, ¿no? Sí, claro. Porque un año de en diciembre es mucho más fácil atinarle al número. Es como tratar de atinarle al marcador en el minuto 90. Sí, ¿no? claro. Ya es un asunto de probabilidades. Y el dato, tal cual. Y el dato que eventualmente todavía las encuestas no te incorporan, pero que hacen que levantes las cejas o la gente vea nuevamente en términos de señales, es los bloqueos, ¿no? De la coordinadora en Michoacán, en las vías, lo que está pasando en Tamaulipas con las huelgas y diferentes, ¿no? El desabasto de gasolina. Todo eso conjugado todavía son a veces estimaciones de lo que puede pasar social, pero eso, si se alarga, pues eso tiene un impacto en el crecimiento del país, y eso claramente se refleja en la posible confianza de generar inversiones, y el hecho del mensaje de déjame ni siquiera de reprimir, sino la aplicación del Estado de Derecho y mantener, ¿no?, los derechos de propiedad a salvo y no garantizar eso, manda señales muy complicadas a la inversión. Claro, pero además tú lo decías hace un momento, incluso en el corte, cómo la información de seguridad, digamos, se ha visto incluso eclipsada o ha pasado en segundo término respecto a esto. No, el Matamoros, claro, las huelgas de las maquilas en los estados del norte, la CENTE, la conflictividad social. Estamos también quizás asistiendo, no sé cómo lo ven o cómo lo están leyendo desde el INEF, Fernando, digamos, a una transformación de las relaciones laborales. Digamos que la Pax laboral puede estar cerca de su fin. Sí, lo que estamos es ante un cambio de paradigma, sin duda. Sin duda. Las reglas están cambiando, las formas de hacer política están cambiando y el pensamiento económico también está cambiando. Entonces, este cambio de paradigma requiere que los actores del mercado ajusten sus operaciones para poderle hacer frente como productores de bienes y servicios. Y en la medida de que estos cambios de paradigma se den de manera muy brusca, los actores tienen menor capacidad de adaptación porque no encuentran la forma y no saben la lectura. Si tú eres capaz de comunicar para dónde va, cuál es la perspectiva, cómo vamos a hacer el crecimiento, cómo vamos a analizar la economía, en ese sentido los actores tienen la capacidad de ajustarse, porque eso son, las empresas se ajustan, los productores de bienes y servicios se ajustan, los consumidores inclusive se ajustan. Sí, claro. Si les permitimos que se ajusten de manera gradual, eso puede lograr una mayor confianza en el mercado y una mayor perspectiva de largo plazo. O sea, el tema está siendo en buena medida un tema de estrategia. Sí está siendo suficientemente reformista o demasiado brusco esta implementación del nuevo paradigma. Eso es lo que está detrás de las tensiones. Desde mi punto de vista, sí, Pepe. Y déjame darte un ejemplo, no sé, Fausto, si coincidas. Pero pensemos en el tema del desabasto, ¿no? Pensemos que tú eres un industrial que tiene una producción que se basa en combustibles, evidentemente la utilización de tus máquinas, ¿no? Si a ti te dicen que vas a tener un desabasto, y probablemente tu planta trabaja doble turno, si a ti te dicen que vas a tener un desabasto por 2 meses, probablemente recortas un turno, ¿ok? Haces tu eficiencia, tu producción más eficiente, ¿ok? Limitas tus pedidos y regulas tus precios, porque ya sabes que te tienes que preparar para un tramo de un periodo de 2 meses de desabasto de combustible. Claro, ¿ok? Claro. Pero es tu horizonte. Pero si no te dicen cuánto va a durar este problema,
tú sigues haciendo que tu segundo turno vaya a trabajar todos los días, le sigues pagando, no hay combustible para que la máquina arranque, no hay producción, y le sigues quedando mal a tus clientes con la distribución del producto, con la entrega y con los inventarios. Entonces, no hay para cuándo y se genera una incertidumbre. Yo creo que la máxima contribución del gobierno en este momento está en la comunicación estratégica de qué tiene en la mente el presidente de la República y su gabinete y cómo lo piensan implementar para que entonces los actores del mercado se puedan ajustar a esas consecuencias. ¿Coincides? O sea, el tema en buena medida está siendo de capacidad de comunicar, sobre todo a actores específicos, que en este caso se llaman mercado, empresarios, producción. ¿no? La comunicación. ¿Es eso o es el modelo? Yo creo que es una mezcla de las dos. Habría que ver, vista, cuál pesa más que otra. Yo creo que todas interactúan, pero las dos no están siendo eficientes. Y la comunicación, nada más, la reflexión en economía, ¿no? Alan Greenspan, que fue presidente de la Fed, era un gran comunicador, y no salía a diario, salía cada vez, cada 2 meses, y cuando hablaba lo escuchaban. Porque cuando decía algo, los mercados reaccionaban, y no salía a diario, y no hablaba pero diario. cada vez que lo decía, en efecto, tenía un impacto decisivo, claro, en el curso de la economía. Sales con contundencia, datos, y eso era un gran comunicador, Pero el propio Alan Greenspan, en una conferencia de prensa, en una rueda de prensa, dijo a los reporteros: si en algo fui muy claro, específicamente claro en algún concepto, es que me entendieron mal. Entonces, la realidad de las cosas es que, siendo un gran comunicador, también, como bien dice Fausto, hay muchos factores que intervienen en un análisis de esta naturaleza. Y no es uno solo el atribuible, es un conjunto de factores, pues. Pero por lo pronto la recomendación es tenemos que estar atentos y darle seguimiento. Hay prudencia, ¿no? Prudencia, como dijo hoy el presidente de la FED. Vamos a ser prudentes, dijo. Ahora, yo sí quisiera mandar un mensaje de prudencia, pero hay que seguirle apostando a México. Los mexicanos necesitamos seguirle apostando a México, necesitamos seguir levantándonos a trabajar, necesitamos seguir combatiendo la corrupción y peleando por los valores que de verdad creemos que van a sacar adelante este país. Ahí está Fernando López Macario, muchísimas gracias. Creo que hay que sí ser muy claros, por ejemplo, esto que Fausto pasó Barajas. con Pemex. Cuando las cosas no están saliendo al gobierno, decirlo y proponer. Muy bien. Yo creo que tiene que ir Ya me voy, se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Fernando López Macario, Gracias a ti, presidente Pepe. de la IMEF, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto Barajas, especialista en políticas públicas, todos los miércoles aquí con nosotros. Gracias a los dos, pero sobre todo a usted. Lo veo mañana aquí en Opiniones Encontradas. Adiós.